Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el último ingreso de Plutón a Capricornio que se da en exactamente el 2 de septiembre del 2024. Plutón estuvo transitando el grado 29 de Capricornio ya dos veces y ingresó dos veces en Acuario. Eso nos trajo una serie de cambios bastante notables que tienen que ver un poco con todo el auge de la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia también. Una de las características de el Plutón en Acuario tiene que ver con la descentralización de las cosas, es decir, es el signo que tiene que ver con las estructuras jerárquicas, ¿no? Es decir, las estructuras de poder jerárquicas, y Acuario es en Acuario se trascienden esas estructuras jerárquicas, ¿no? Entonces vamos a un esquema que tiene más que ver con el esquema en red, ¿no? Yo esto lo hablé mucho en otros videos, no quiero repetirlo todo acá, ¿no? Pero uno de los modelos de los negocios por internet tiene mucho que ver con Acuario. Por ejemplo, yo decía Uber es un modelo típicamente acuariano, ¿no? Es decir, quizás sea la empresa de transporte así más importante del mundo, y en otro momento, bajo el esquema capricorniano, lo que tendría que la manera en la cual se hubiera establecido una empresa así hubiera sido, bueno, un grupo de capitalistas que compraban miles de autos, que contrataban a miles de choferes, mientras que ahora Uber se organizó de otra manera, se organizó de una manera acuariana. Entonces cada persona es el chofer, y cada persona es su propio jefe y es dueña de su propio auto, y acá se dan estas paradojas acuarianas, ¿no? De que Uber, que es la empresa más importante de transporte así de pasajeros, no posee automóviles o no posee vehículos, y YouTube, que es el sitio de internet que tiene que tiene más videos y que, bueno, no emite contenido, ¿no? Es decir, lo crea la gente, ¿no? Todas estas son ideas acuarianas que tienen que ver con la descentralización, con la atomización, ¿no? Es decir, pensemos lo que era un canal de televisión: había una gerencia de programación y todo el mundo miraba ese canal, y la gerencia de programación tenía que producir todos los programas del canal. YouTube es una idea totalmente, digamos, para nosotros es natural porque ya estamos acostumbrados, pero YouTube es algo totalmente nuevo y revolucionario. Ellos dan una plataforma y, bueno, el contenido que lo cree la gente, ¿no? Entonces la gente, uno como yo, como cualquier persona, cualquier youtuber sube su contenido, y lo que el público mira es el contenido creado por otros, y el dueño del canal de comunicación no hace nada, ¿no? No crea ningún contenido. Esos son ideas acuarianas, por más que no nos demos cuenta. Pero bueno, ¿qué efectos va a tener el último ingreso de Plutón en Capricornio? Bueno, yo no sé si va a tener efectos visibles o no. Hay momentos en los cuales un tránsito de Plutón por el grado 29 es muy fuerte y trae, digamos, consecuencias muy notables o muy notorias, y hay momentos donde el paso de Plutón en lo externo queda medio desapercibido, pero se notan los efectos, digamos, a largo plazo, ¿no? Eh, lo que quiero, antes que nada quiero dar las fechas. Plutón va a ingresar en Capricornio exactamente el 2 de septiembre de 2024, como ya dije, y va a reingresar finalmente en Acuario por última vez y por vez definitiva el 19 de noviembre del 2024. O sea que va a estar unas pocas semanas, ¿no? Un mes y 18 días, una cosa así. Y ahí Plutón va a terminar, digamos, energéticamente todo el trabajo que hizo en Capricornio. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hizo Plutón en Capricornio? Bueno, como decía, reemplazar una estructura de poder por otra, una estructura de poder capricorniana por otra. Y esto, que está enunciado de una forma un poco críptica o una forma un poco teórica, en realidad tiene efectos muy visibles, y ahora voy a dar un ejemplo. Y ese ejemplo son las estructuras de poder básicas que había en la República Argentina, en mi país, en el año 2008, comparados con cómo son las estructuras de poder hoy en el 2024, 16 años después. Plutón ingresó, digo al año 2008 porque Plutón ingresó a Capricornio en el año 2008, ¿no?
y con la misión de alguna manera de transformar las estructuras y de matar aquello que, digo, matar, la palabra matar a propósito, porque Plutón tiene que ver con la muerte, con la destrucción, con la transformación profunda, pero la transformación profunda de Plutón siempre implica una muerte. Entonces decía de matar o de transformar profundamente las estructuras de poder, ¿no? Y esto se dio en todo el mundo. Cuando Plutón decía entró en enero del 2008, el 26 de enero del 2008 a Capricornio, inmediatamente tuvimos la crisis esta que hubo en Wall Street con la quiebra de varias, de Enron y de varias compañías que estaban, digamos, y la crisis de las burbujas, de la burbuja de las hipotecas subprime, y que era básicamente que Wall Street estaba teniendo ganancias digamos, con mecanismos de que en realidad no producían ningún dinero, y eso saltó, ¿no? En la Argentina, en el enero de 2008, teníamos el gobierno de Cristina Kirchner, que había sido elegida en diciembre del 2007, se había comenzado su mandato, que era el segundo mandato de los Kirchner, porque ella antes había sido, bueno, la primera dama, ¿no? Porque su marido había sido presidente de la Argentina. Había asumido el 10 de diciembre del 2007, y lo que teníamos era una estructura que, a ver, y esto es como era la Argentina hace 16 años, ¿no? El poder estaba en el peronismo, es decir, el peronismo era el partido del poder, el peronismo tenía el control del Senado, el control de todo el Congreso, es decir, del Senado y la Cámara de Diputados. Gobernaba prácticamente todas las provincias, y si gobernaba alguna provincia, gobernaba el no peronismo, estaba atado de manos al presupuesto, entonces tenía que apoyar las iniciativas del peronismo, porque Kirchner había inventado toda esa cosa de la transversalidad, que en realidad era una manera de captar digamos, los dirigentes de otros partidos a través del dinero, ¿no? Bueno, los empresarios argentinos que comerciaban con el Estado, que hacían negocios con el Estado, eran intocables y gozaban digamos, de buen prestigio, y tenían, digamos, hacían sus negocios sin que nadie se metiera. Cuando hablamos de peronismo, tenemos que hablar de que el sindicalismo digamos, tenía un enorme poder, estaba Moyano en la cumbre de su poder, por ejemplo, y todas lo que son las leyes laborales y todo ese tipo de cosas eran intocables, y estaban, digamos, había gente que tenía idea de modificar las leyes laborales, y se hablaba de eso en los programas de televisión, pero no había manera práctica de cambiar eso, y esto era una realidad que venía de hace décadas, ¿no? Ni siquiera no es que había comenzado en el 2008, en el 2007 con los Kirchner. De hecho, el peronismo en la Argentina fue de alguna manera el partido de poder desde Perón, por supuesto, pero desde el retorno de la democracia siempre tuvieron, la estructura de poder estuvo más en manos del peronismo. Inclusive durante el gobierno de Alfonsín, si bien es cierto que Alfonsín no fue peronista, el peronismo en el 83 ganó la mayoría de las provincias, controlaba el Senado, hubo leyes claves, que justamente hubo una ley laboral muy importante que Alfonsín quiso pasar digamos, para restarle poder a los sindicatos, y no la pudo pasar porque se la rechazó el Senado, ¿no? La ley Musi, creo que se llamaba, que era creo que el ministro de Trabajo de Alfonsín, no me acuerdo bien, o no recuerdo bien la historia. Pero bueno, y después el peronismo había gobernado con Menem, después, bueno, hubo 2 años de la Rúa, pero después Duhalde, después los Kirchner, y bueno, el partido del poder en la Argentina era el peronismo, ¿no? Ahora, el peronismo, esto es muy interesante, siempre tuvo una estructura tremendamente verticalista, ¿no? Es decir, en el peronismo siempre se consideró que era un movimiento, y que ese movimiento tenía un jefe, ¿no? Es decir, la idea es quién es el jefe del peronismo, ¿no? Lo cual es raro, porque los partidos políticos deberían tener, digamos, otro tipo de estructura. Un jefe, digamos, parece más un jefe de una banda, ¿no? Pero bueno, y siempre fue verticalista, el que tiene los votos manda, y todos los demás se callan la boca y obedecen, ¿no? Gracias a eso, por ejemplo, Menem pudo hacer un gobierno neoliberal en un partido que no fue nunca neoliberal, porque todos se callaron la boca y aceptaron la política de Menem, digamos, porque
si eso implicaba estar en el poder y había que ser neoliberal, y fueron neoliberales. Después cuando vino Kirchner y Cristina y se aliaron con el polo de izquierda, bueno, ahora somos de izquierda. Los mismos que habían sido neoliberales con Menem ahora eran del polo de izquierda antisistema, ¿no? Y estaban con Chávez y con Lula. También hay que recordar, bueno, esto era una realidad relativamente nueva, pero en el año 2008 todo lo que son los movimientos sociales o los grupos piqueteros, si quieren llamarlos así, que controlaban bueno, todo lo que era la cuestión social en Argentina, los planes sociales, el reparto de dinero, los comedores y todo ese tipo de cosas, bueno, eran intocables y gozaban de cierto prestigio, ¿no? Lo mismo ocurría con un poco a nivel, digamos, todas las sociedades necesitan tener, digamos, de alguna manera un grupo de personas que fueran la avanzada moral, ¿no? Personas que de alguna manera tengan un rol ético muy importante en la sociedad. Esas personas eran básicamente las madres de Plaza de Mayo y la gente que había combatido la dictadura, que eran intocables, ¿no? Que eran, digamos, las grandes mártires de los 70, que se habían enfrentado a la dictadura, ¿no? Que por supuesto lo hicieron, no estoy diciendo que no lo eran, pero gozaban de un gran prestigio. ¿Y qué pasa? En esa situación que donde estaba ese orden estructural y político, esa estructura de poder, de quiénes eran los que tenían el poder y cómo se manejaba el poder, a esa estructura le entra Plutón en Capricornio. Y podemos decir, cuando entra Plutón en Capricornio, que esa estructura va a entrar en crisis y Plutón en Capricornio va a desarmar la estructura de poder. Que, a ver, va a desarmar la estructura de poder porque lo que implica con Plutón en Capricornio es que, es decir, Plutón de alguna manera destruye aquello que ya no tiene un fin evolutivo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cuando Plutón entra en Acuario nos enseña que el poder se puede manejar de otra manera, se puede manejar de una manera, como decía, más acuariana, más impersonal, menos jerárquica, menos verticalista, ¿no? Y bueno, esto fue en el año 2008, los que tengan una cierta edad se van a acordar perfectamente de esto. Estamos en el año 2024. Y si alguien, digamos, si yo hubiera sabido tanta astrología como sé ahora en el año 2008, hubiera dicho, bueno, para el año 2024, cuando Plutón entre definitivamente en Acuario, seguramente vamos a tener una estructura de poder totalmente distinta y toda la estructura de poder que estaba en el 2008 va a estar en crisis, ¿no? Y eso es exactamente lo que tenemos ahora. Es decir, hagamos una enumeración de cómo están esos factores de poder que acabo de nombrar, ¿no? Y otros que no nombré. Bueno, el peronismo no está en el poder, dejó de alguna manera de ser el partido de poder, tiene muy baja, digamos, incluso en las encuestas está bastante en baja, inclusive en los lugares donde era intocable, como en el conurbano bonaerense, en toda la zona del conurbano bonaerense, de los cinturones de pobreza y eso, está en el poder el no peronismo. Se dio una situación inédita, que es que el no peronismo fue a las elecciones dividido, fue Junto por el Cambio y La Libertad Avanza como dos partidos diferentes contra el peronismo unido, y ganó el no peronismo, algo que hubiera sido impensable en el año 2008. Recuerden, esto no lo mencioné, Cristina Kirchner y los Kirchner ya para el año 2008 gobernaban prácticamente sin oposición, existía un no peronismo pero estaba todo dividido, estaban los socialistas de Santa Fe, el PRO en la capital, el partido de Lilita Carrió, los radicales, pero era una bolsa de gatos, no tenían nada en común uno con otro. Y el peronismo gobernaba, hacía lo que quería, y el no peronismo, digamos, en todo caso estaba la idea de que quizás alguna vez, si se unían todos, podían llegar a ganarle alguna elección al peronismo. Y bueno, y así llegamos al día de hoy, 2024, donde el peronismo fue unido a las elecciones contra el no peronismo dividido y ganó el no peronismo, ¿no? En cuanto al liderazgo del peronismo, está totalmente en crisis, no tiene, siempre el peronismo siempre tuvo líderes, ahora no tiene, bueno, la líder que tienen hoy sigue siendo la misma que en el 2008, que es Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner, bueno, está en baja, no puede ganar una elección, además tiene sus problemas que digamos, fue condenada por corrupción, y todo el resto de los factores de poder que yo mencioné, por ejemplo, los empresarios, en un momento se desató la causa de los cuadernos, y eso no solo digamos, perjudicó a los Kirchner porque, digamos, por todas las coimas que habían cobrado y todos los delitos que supuestamente ocurrieron,
sino que bueno, también contaminó a los empresarios argentinos, ¿no? Es decir, quedó muy claro que había un modus operandi entre los empresarios que era, bueno, vos me das negocios con el Estado y yo te doy un retorno, y eso era algo que... a ver, que no es que lo inventaron los Kirchner, que aparentemente eso existió desde siempre y solamente salió a la luz ahora porque Plutón estaba en Capricornio, ¿no? Bueno, las madres de Plaza de Mayo y todas esas cosas perdieron muchísimo de prestigio, conservan el prestigio dentro de un poco de los que son de izquierda, y están un poco con esa facción, pero el resto de la sociedad la considera, después de lo de Sueños Compartidos y de todos los disparates que dijo Eve de Bonafina a lo largo de los años, lo considera simplemente un grupo de una facción de poder más, no un faro moral como era en el 2008, ¿no? Después por supuesto de apoyar a Cuba, de apoyar a Maduro, la dictadura de Maduro. Eso trajo una crisis tremenda en la representación, es decir, se empezó a hablar del negocio de los derechos humanos, ¿no? Y de enormes cantidades de dinero que se gastaba del Estado, la Universidad de las Plazas de Mayo, todo ese tipo de cosas que no, digamos, que comió enormes recursos digamos, para beneficiar a un grupo de personas que pensaban, digamos, que profesaban cierta ideología, ¿no? Lo mismo ocurre con los grupos piqueteros o con los movimientos sociales, como quieran llamarlos. Se destaparon muchísimos negocios y negociados que hacían, y la manera en la que manejaban, no solo que manejaban mal el dinero, sino que maltrataban a la gente, que decían que, es decir, la obligaban a ir a las marchas, no le daban de comer si no hacían lo que ellos querían, ¿no? Bueno, y ni hablar del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo, que era intocable en el 2008, ahora está pasando por una profunda crisis y no... bueno, y se habla de grandes reformas laborales y de cambios, y digamos, el sindicalismo intenta de alguna manera tomar las herramientas que tuvo siempre, que es hacer paros generales y no sé qué, pero digamos, todo eso no resuena como resonaba antes, ¿no? Porque los tiempos son totalmente diferentes. Y esto es súper interesante y súper notable. Fíjense cómo una estructura de poder que parecía que era intocable, y que iba a durar durante décadas, y que, bueno, en la Argentina las cosas son así, las estructuras son así, y bueno, nos guste o no, tenemos que vivir con esto. De repente no voy a decir se cayó todo, porque no es que se cayó todo, pero entró en una profunda crisis y en una profunda redistribución del poder, ¿no? Y ahora, bueno, ahora hay algo muy interesante, porque en esta etapa acuariana que viene, porque alguien podría decir, bueno, las estructuras de poder son necesarias. Ahora lo que va a pasar es que, por ejemplo, si el peronismo tenía esa estructura de poder en el año 2008, ahora va a venir otro factor político, otro sector político que va a tener la misma estructura de poder y va a reemplazar al peronismo. No, es que el punto no es ese. Si no es que, bueno, antes estaban los Kirchner, ahora va a estar Milei, y Milei se va a convertir en los Kirchner. Porque Acuario lo que nos pide, o la manera de trabajar de Acuario es de una manera atomizada, es una manera en la cual las estructuras no son verticalistas, ¿no? Y vuelvo a recalcar lo que decía del peronismo. Fíjense que el peronismo, que siempre fue verticalista, es decir, uno manda y los demás obedecen, ¿no? Es decir, las estructuras verticalistas o jerárquicas capricornianas son, por ejemplo, la iglesia o el ejército. En el ejército tenemos el general que manda al coronel, el coronel que manda al capitán, el capitán que manda al sargento, el sargento que manda al cabo, el cabo que manda al soldado. En la iglesia tenemos el papa que manda al cardenal, el cardenal que manda al obispo, el obispo que manda al sacerdote, el sacerdote que manda al monaguillo. Es bien jerárquico. Y formar parte de esos grupos implica, digamos, obedecer al que uno tiene arriba, ¿no? Si no, uno no puede, digamos, hacer las cosas por sí mismo. Y el peronismo, que tenía una manera de pensar bien así, está totalmente en crisis, y no encuentran líder, no encuentran... entonces le pasó algo que al peronismo no le pasa nunca, que se atomizó, ¿no? Y cuando... digamos, y no es un partido acostumbrado, no es gente acostumbrada a atomizarse, a decir, bueno, yo tengo un sector de poder, vos tenés otro sector de poder, vos tenés tu kiosco, yo tengo mi kiosco. Es decir, que venga alguien, ordene y nos diga lo que tenemos que hacer, está diciendo el peronismo, pero no aparece nadie, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, el nuevo líder va a ser Kicillof, el nuevo líder va a ser fulano.
Pero no aparece un nuevo líder, no aparece un nuevo líder porque lo que está en crisis es la estructura, no la persona que tiene el liderazgo. ¿Se entiende? Es decir, ese modelo verticalista que es muy de la era de tierra, que yo ya hablé de toda la encima es decir, acá estoy hablando de Plutón en Capricornio, pero hay otro factor que es que las conjunciones Júpiter-Saturno, que durante 200 años fueron el signo de tierra, entre ellos Capricornio, que es el signo que tiene que ver con estas estructuras jerárquicas que estoy describiendo. Ahora las conjunciones Júpiter-Saturno pasan a estar en aire, entonces todo lo que tiene que ver con lo acuariano, con la cuestión de la información, con la cuestión de hacer las cosas livianas y las estructuras, es decir, en lugar de ser rígidas, bien variables o bien adaptables, todo eso está en la orden del día, ¿no? Y bueno, nada, quería mencionar esto, si queremos entender cuáles son los efectos de Plutón en Capricornio, veamos, si no hace falta dar ejemplos mundiales, obviamente en el mundo también pasa esto, es decir, lo que era Wall Street, que era intocable, ahora sabemos que todos los chanchullos que hacen y todos los privilegios que han tenido a lo largo de las décadas, ¿no? Y el sistema bancario en los Estados Unidos y montones justamente de gente privilegiada que tenía un kiosco de poder que ahora Plutón digamos, de alguna manera los fue poniendo en evidencia y fue sacando de abajo de la alfombra esos kioscos de poder que tenían algunos que eran kioscos que trabajaban para sí mismos y no para el colectivo, no para el bien de todos, ¿no? Bueno, Plutón sacó a la luz todas esas cosas. En la Argentina sacó ciertas cosas que tenían que ver con la estructura particular de poder que había en la Argentina, en otros países otras cosas, ¿no? Capricornio también tiene que ver con lo que sería la función paterna y por lo tanto tiene mucho que ver con lo que es digamos, lo que llamaríamos el patriarcado, la estructura tradicional de poder dentro de las familias y dentro de las estructuras más que no solo las gubernamentales, sino la sociedad en sí, ¿no? Y fijémonos que en el año 2008 era una sociedad donde no existía el casamiento gay, donde no existía el aborto, en Argentina estoy hablando, ¿no? Y esas cosas se fueron, se probaron todas esas leyes y ahora estamos en una sociedad menos patriarcal que en el año 2008. Por supuesto, ahora vino un poco Milei tiene como una visión más conservadora de estas cosas y bueno, como siempre en la Argentina es un péndulo, que el péndulo va y viene, pero por más que el gobierno sea más conservador en estos temas, lo cual es una pena porque digamos, con todos los errores que tuvo la etapa kirchnerista y las cosas, digamos, la corrupción y un poco la cosa de creer que ellos tenían razón en todo y que todos los que estaban en contra de ellos estaban equivocados y estaban con Videla y esa intolerancia grande que tuvieron dentro de todo lo que fueron las libertades para digamos, de aprobar el casamiento gay y eso fueron de las cosas que estuvieron bien, ¿no? Entonces, querer volver atrás con eso... a mí me parece, bueno, creo que no se va a poder volver atrás. Yo no creo, por más que este gobierno tenga miembros que parecen tener ganas de hacerlo, no creo que este gobierno logre, digamos, volver para atrás en estos temas, ¿no? Así que bueno, nada, no quiero hacer, como digo siempre, un video súper largo. Creo que esta es la mejor manera, es decir, hice este video porque creo que esta es la mejor manera de mostrar realmente lo que significó el pasaje de Plutón por Capricornio y de cómo, es decir, en un lugar concreto, en la Argentina, teníamos una estructura de poder y esa estructura de poder parecía intocable y venía desde hacía décadas. Ya dije, con el peronismo controlando el Senado, me olvidé de decir, hoy en día el peronismo no controla el Senado. Tienen mayoría en el Senado, siguen teniendo mayoría en el Senado, pero si todo el no peronismo se reúne, pueden aprobar leyes, ¿no? Es decir, por lo menos las leyes que requieren mayoría simple. Y creo que lo que va a ocurrir es que vamos a un mundo o a un país o a una estructura de poder mucho más atomizada, ¿no? Es decir, yo esto lo estoy diciendo siempre, inclusive en estos momentos se está hablando, los analistas políticos hablan mucho de que, bueno, de alguna manera la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, absorbió los votos del PRO, dicen algunos, ¿no? De lo que sería el partido de Mauricio Macri, que
cumplía el rol de partido de centro-derecha antes de la aparición de Milei. Y entonces, bueno, el PRO y la Libertad Avanza deberían unirse y formar un único partido, y que tendría que haber dos partidos, uno de centro-izquierda y uno de centro-derecha. Yo no veo que ello vaya a pasar. Puede que pase, puede que no sé, o puede que pase en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires, que no tiene balotaje. Porque recordemos que el peronismo se quedó con la provincia de Buenos Aires, pero la suma de los votos no peronistas fue mucho mayor a los votos del peronismo, ¿no? Entonces el no peronismo podría haber ganado perfectamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pero fueron divididos. Yo no sé si esto va a pasar porque, de vuelta, Acuario tiene que ver con la atomización, tiene que ver con que cada uno tiene su propia identidad y hay que lidiar con esa persona en forma individual, o con esa facción en forma individual, ¿no? Es decir, las grandes estructuras donde, bueno, hacemos un frente y nos metemos todos en ese frente, eso son estructura capricorniana, ¿no? Donde cada uno deja de lado algo de la identidad para pertenecer a algo más grande. En Acuario no, en Acuario yo y soy un partido y tengo 5.000 votos, pero voy por mi lado y después... después, en todo caso, no discutiremos en el Parlamento, porque tendremos un legislador o dos legisladores y discutiremos en el Parlamento dónde van a ir los votos, los 2 o 3 votos que voy a tener yo, ¿no? Y esa es más la estructura acuariana, ¿no? Es decir, si pensamos en que el futuro lo que va a traer son estas estructuras capricornianas, rígidas, grandes, donde es una especie de gran institución donde todos nos metemos adentro y dejamos de lado la individualidad, como la iglesia, como el ejército, eso ya no, cada vez va a ir desapareciendo más y más, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Por último, quiero recalcar algo que también siempre digo, es algo que incluso una persona que me comentó en los videos. Acuario implica justamente, Acuario puede superar la estructura capricorniana y la estructura saturnina, ¿no? Que tan rígida de Capricornio, porque ese Saturno que también rige Acuario ya está internalizado. Es decir, justamente yo no necesito que tener un celador o tener un policía al lado que me esté controlando lo que tengo que hacer, porque yo ya, cuando llegué a Acuario, cuando el alma llega a Acuario, podríamos decir, ya internalizó a Saturno, entonces se le da libertad de ser quien quiera o de hacer lo que quiera, porque se sabe que ya tiene internalizada la estructura saturnina y no va a violar los preceptos saturninos. Saturno hay que tenerlo muy fuerte cuando uno tiene personas que no tienen internalizado a Saturno. Entonces hay que controlarlas de afuera para que no se desmadre, pero cuando la gente ya internalizó a Saturno, se le puede dar libertad que haga lo que quiera, porque se sabe que no se van a pasar de la raya, porque tienen el Saturno internalizado interno, ¿no? Y esto es lo que nos pide Acuario. Acuario nos pide que seamos responsables, que justamente no vamos a tener la estructura de afuera que nos va a decir lo que tenemos que hacer, y no vamos a tener el cabo, el capitán o el sargento que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber nosotros, tener internalizado la autoridad nosotros para hacer lo que tenemos que saber que es correcto, ¿no? Y por eso no hay grandes líderes políticos en las eras acuarianas. Es decir, son eras que están un poco donde hay una cierta anarquía, donde, como decía antes, hay atomización. Cada uno tiene su propia tribu, y las tribus se tienen que poner de acuerdo entre sí, o las facciones se tienen que poner de acuerdo entre sí, porque no hay un ordenador que venga, bueno, llegó Perón, o llegó Irigoyen, o llegó fulano, o Menem, o los Kirchner, y ordenan todo alrededor de esa persona. Esas son estructuras no solo capricornianas, sino que son leoninas, que es el opuesto a Acuario, una persona que brilla y todos que giran alrededor, que es el Sol, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que quería decir acerca del último retorno de Plutón a Capricornio, de la última retrogradación, perdón, de Plutón a Capricornio. Acá tengo las fechas. Plutón va a volver a ingresar en Capricornio el 27 de febrero del año 2254. Seguramente nosotros no vamos a estar. Así que fíjense, digamos, todo el tiempo que falta, porque lo que viene ahora, que no nos estamos dando cuenta, porque estos son tiempos cósmicos, es el nacimiento de nuevas estructuras de poder y nuevas estructuras justamente, bueno, para gobernar las cosas públicas, ¿no?
Y es interesante porque si alguien piensa, la última vez que Plutón estuvo en Capricornio, perdón, sí, cuando estuvo en Capricornio fue en el año un poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y lo que teníamos en ese momento era, bueno, una estructura que se basaba en los reyes, en los nobles, en el clero, ¿no? Donde las personas eran los campesinos, digamos, estaban los nobles que mandaban y los campesinos que obedecían, y después estaba el clero, y los únicos que trabajaban eran los campesinos, ¿no? Y bueno, estaba surgiendo la burguesía, pero la burguesía no tenía una representación, y bueno, cuando, en ese siglo de 200, casi 250 años, todo ese mundo quedó atrás y terminamos con el mundo que teníamos en el año 2008, que era bueno, basado en la democracia, basado en que no había clases sociales superiores e inferiores, en que el lugar del clero no tenía un lugar en el poder, ¿no? Y, y bueno, ese ciclo se terminó también y ahora vamos a un nuevo ciclo y que traerá nuevas estructuras de poder. Por supuesto, esto no es automático, no es que con Plutón, esto es algo que habla mucho Eugenio Caruti, ¿no? Que sabe más que nosotros de estas cosas. Eh, Plutón en Acuario trajo la Revolución Francesa y un nuevo orden, una idea de un nuevo orden, pero ese orden recién llega, es decir, en Europa, y eso recién cae en las monarquías cuando Plutón estaba en Cáncer después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí es donde, en la Primera Guerra Mundial es donde cae el Kaiser, donde cae en Alemania, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, no sé cómo era, donde después cae el zar en Rusia, ¿no? Es decir, y ahí es donde realmente florecen las repúblicas después de la Primera Guerra Mundial en los años 20. Y estamos, fíjense que la Revolución Francesa fue en 1789. Entonces pasó más de un siglo donde las viejas estructuras se negaron a irse, ¿no? Entonces acá seguramente va a pasar lo mismo. Plutón en Acuario nos va a traer el vislumbre de nuevas sociedades, de una nueva estructura de poder, de una nueva estructura social, pero bueno, lo van a ver quizás nuestros nietos, no lo vamos a ver necesariamente nosotros. Es decir, la revolución está comenzando, no está, o el gran cambio está comenzando. No, todavía no está afianzado, no sé si lo vamos a ver algunas cosas, pero no lo vamos a ver del todo, es un cambio que dura mucho. Pero bueno, ya estoy un poco divagando, vamos a parar acá. Como siempre, bueno, espero que les haya servido. Como siempre, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido bueno, que me den un me gusta si les gustó el video y si les interesa mi contenido, les sugiero que se suscriban y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.